Hola amigas, amigos, visitantes del portal de El Villegas. Hoy día me voy a referir a un hecho, a un evento de gran magnitud, algo que ya forma parte de las efemérides nacionales y que se acaba de celebrar. Algunos lo han celebrado auténticamente como algo jubiloso, otros todavía fingen simplemente que lo celebran y hay otros que tratan de pasar colado. Me refiero a la conmemoración del plebiscito del sí y el no, que marcó un hito histórico en la historia de nuestro país. Por supuesto, esta no es una exposición académica, ni mucho menos. No tengo tiempo, ni conocimiento, ni nada de lo necesario para eso. Voy a tocar algunos puntos probablemente de forma muy desordenada, pero en fin, y corro el peligro además, como ocurre siempre, cuando se examina un hecho que ha dejado de ser simplemente un hecho histórico y se ha convertido en una conmemoración de un hito, como por ejemplo fue también el 18 de septiembre de 1810, la primera Junta de Gobierno. Seguramente en sí mismo, si fuéramos con una máquina del tiempo a ese 1810, nos encontraríamos con simplemente un montón de gente que se reúne en un lugar de Santiago y que si algunos mientras tanto estaban sorbiendo rapé, se decidía formar una junta de gobierno para sustituir al rey mientras tanto. Las cosas cuando se producen realmente pueden parecer bastante banales, ser bastante como corrientes, pero después adquieren un aire distinto, diferente, adquieren un significado en otras palabras. La historia, además, el hacer historia, aunque sea de una manera al paso, como la voy a hacer yo, ofrece un montón de peligro, ofrece el peligro de caer en el moralismo, o sea, convertir esto en un ejercicio de buenos y malos y de tomar una postura, o el peligro también de que de tanto ser uno frío para analizar los hechos, al menos parezca que uno está excusando ciertos hechos, dando una especie de bendición apostólica, una absolución. Yo quiero recordar aquí, antes de seguir, lo que dijo una vez un sociólogo alemán, judío alemán, muy importante, Norbert Elias, dijo, voy a leerlo textual: intentar explicar no es igual a intentar excusar. Esa diferencia a veces no se tiene muy clara. Voy a separar esto en dos puntos distintos y los trataré de hacer en el poco tiempo que tengo. Primero, ¿por qué llegó a haber un plebiscito en primer lugar? Y segundo, ¿por qué el resultado fue el que fue? ¿Por qué llegó a haber? Es algo que suscita bastante material para mitología. Una visión política, programática y diría un poco panfletaria, que tiene cierta utilidad para algunos grupos y que es consumida por gente que no vivió en esa época, es que el plebiscito llegó a existir y tuvo el resultado que tuvo gracias a las luchas sociales que había estado liberando el pueblo contra la dictadura. Eso no es así. No hubo eso que llaman luchas sociales, que es una expresión muy general y vaga, que cualquier cosa se puede meter en ella. Los procesos de protestas que se produjeron en algún momento no abarcaban a toda la sociedad, no eran luchas sociales, eran las luchas semimilitares de sectores jóvenes de población que salían a las calles por un tiempo largo, enfrentaban a las Fuerzas Armadas y sufrían víctimas. Después tuvo la acción de grupos militarizados del todo, como el MIR u otros, que desde el principio el gobierno militar se dedicaron a hacer acciones militares contra el gobierno. Hubo asesinatos selectivos de ciertas personas, recordemos el general Bonilla, se intentó matar al propio Pinochet, y hubo otros atentados y acciones que costaron la vida a un buen número de soldados y también de miembros de estos grupos. Pero es difícil, yo creo que es un poco forzado agarrar todas esas cosas muy particulares y llamarlas luchas sociales. Esa visión no corresponde a los hechos históricos simplemente. La verdad es que el hecho de que se celebrara en algún momento un plebiscito estaba inscrito en el DNA del régimen. Quizás se les ha olvidado a ustedes, pero desde el régimen se dio una constitución que se aprobó en una votación que muchos consideran trucha, y probablemente lo fue, aprobada por una cantidad mayoritaria, pero no masiva, y esa constitución
en uno de sus articulados, si ustedes quieren, preveía que en 8 años más se iba a llevar a cabo un acto eleccionario para que el pueblo soberano decidiera si seguía o no seguía con el régimen, que iba a ofrecerles un candidato. No iban a haber 2 candidatos, iba a haber uno. Y la posibilidad era aceptarlo o rechazarlo. O sea, ahí está implícito ya el sí y el no. O sea, el propio gobierno se metió en ese riel, el propio régimen militar. ¿Y por qué lo hizo? Aquí entramos a otro tipo de preguntas. ¿Por qué un régimen que es una dictadura se pone a sí mismo en esa trayectoria que conduce a una situación donde podría votarse su propia destitución? Y eso tiene que ver con la naturaleza del golpe militar chileno, que no fue simplemente un cuartelazo de un par de generales que llaman por teléfono a los amigos que comandan regimiento y empieza a sumar por teléfono cuántos tanques hay de este lado y del otro y lleva a cabo un cuartelazo y se hace el poder por un tiempo y luego lo sustituye otro. El tipo de golpe que vimos por montones en América Latina, en Argentina, en Bolivia. Tampoco es el caso de un país muy primitivo donde una familia, un clan, se hace del poder sin ninguna excusa, sin ninguna razón, salvo que tienen fuerza, y se instalan ahí todo el tiempo que pueden, y luego cuando los van a expulsar, los van a echar, cuando sienten que eso se derrumba, cargan un avión con todo lo que pueden robar y se mandan a cambiar al África. Este fue una cosa totalmente diferente, fue un golpe, fue una acción que incluso no la llaman golpe los que participaron en ella, fue una acción institucional. Se tomaron mucho tiempo, los que primero tuvieron la idea de que había que hacer algo, de convencer al resto de sus propios colegas de armas y finalmente llevan a cabo la acción del 11 de septiembre como institución y por razones institucionales. Esa es la racionalidad que se dieron a sí mismos, con la cual se convencieron a sí mismos y se legitimaron a sí mismos y quisieron legitimarse ante los demás. Nosotros no estamos haciendo esto, por así decirlo, porque queramos tener el poder o porque hay un líder, así un tata que quiere llegar a la moneda, sino que estamos haciendo esto como una institución que abarca todas las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Naval, eventualmente Carabineros, para salvar al país de una crisis institucional. Esa fue la legitimación que se dio el régimen. Y se dio esa legitimación a su vez por todo lo que es nuestra historia nacional, muy empapada en el legalismo, en los conceptos constitucionales. Y aquí, por así decirlo, como bromeaba un amigo mío que ahora vive en Inglaterra, aquí se hacen los golpes conforme a la ley. Entonces, para legitimarse y darse esta envoltura legal, que más que nada la necesitaba el propio gobierno militar, los propios miembros de ese gobierno, es que redactaron una constitución, hicieron votar una constitución y dentro de esa constitución estaba previsto un plebiscito. Así que en el origen hay una decisión del propio gobierno militar. Luego tenemos la pregunta de cómo fue que se llegó al resultado que se llegó, pero antes de entrar a ese punto, quiero contarles de un nuevo auspiciador que tenemos. Yo sé que todos ustedes, como yo, todos ustedes son de los nuestros, de la tribu, de los que nos gusta tomar vino en las ocasiones que corresponde, o sea, en todas las ocasiones, y como tales, todos tenemos un vino de cabecera, un vino que es el vino de batalla, que es el que más usamos en los días comunes y corrientes, en las comidas, en el almuerzo, o sea, cuando sea que usted lo beba, tenemos nuestra preferencia. Pero a todos nos gusta también, a los que nos gusta el vino, explorar. De repente probar una cosa distinta y andamos buscando en las botillerías cómo será esta marca y de vez en cuando, o sea, bastante de vez en cuando nos gusta fusilarnos con una cosa nueva. Y esto es lo que les ofrece nuestro nuevo auspiciador, que es el Club Explora Eudora Vinos. Explora Eudora Vinos es un club, ustedes están viendo los datos, formado por unas especialistas que está todo el tiempo escogiendo vinos así con pinzas, los vinos más exquisitos y raros y nuevos que están apareciendo en un país donde hay tantas viñas pequeñas como es nuestro país. Y entonces, si usted se inscribe en este club, todos los meses le llega a su domicilio una caja con 2 paquetes como este, en esta hermosa bolsa, fíjense, y adentro usted la abre y se encuentra, por ejemplo, la voy a desnudar, no me vayan a acusar aquí también de
conducta impropia, ¿no? Por favor. Por ejemplo, esto. Artesano, vino tinto, Carmen, uy, mamá del indio. Esta botellita, por ejemplo, hay muchas más. Todos los meses le llegan 2 botellas distintas y no les llegan solas. Incluido viene una receta hecha por un especialista, por un chef. Una receta con un par de platos que se ajustan idealmente para el vino que les está llegando en ese momento. Fíjense ustedes qué bonita la botella, ¿no? Mírenla bien porque yo creo que, no sé, vamos a hacer un esfuerzo para mantenerte con vida, chiquilla. Vamos a guardarla y ya saben, el Club Explora, usted se inscribe, paga una cifra muy accesible, que ustedes están viendo en pantalla probablemente, si no lo están viendo lo pueden averiguar. Y todos los meses van a recibir estas 2 botellas distintas a esa, todos los meses diferentes, con una receta para que usted haga esa exploración, que a todos los que nos gusta el vino nos gusta hacer de vez en cuando. Explorar un nuevo vino, una cosa exquisita. Después volvemos al vino de siempre, pero de vez en cuando pegarse una variación es algo que cualquier amante del vino le gusta. Así que ya sabe, Club Explora Eudora Vinos. Eudora es una palabra griega, entre paréntesis, que significa algo así como un bonito regalo, más o menos. Y vuelvo ahora con el tema. Ya nos daron los datos, supongo. Así que el propio régimen se metió en este real. ¿Y por qué fue ganador el no? Acá existe otro mito u otra deducción que suele hacerse y que es bastante equivocada. El no ganó por el fracaso del régimen, sino por el éxito del régimen. Fíjense ustedes, el propio régimen creó las condiciones económicas, ideológicas, mentales, para que se hiciera inviable su continuación. Las dictaduras, cuando más duran, no solo cuando quieren durar y no se han amarrado a ninguna constitución ni a ningún mandato, sino que cuando imperan sobre una nación débil, pobre, mantenían esa situación. Un pueblo está en estado de sometimiento completo, simplemente no da lugar a situaciones como el triunfo del no. En esos casos se sigue imponiendo eternamente la dictadura y eso lo ha demostrado la historia más abundantemente. Generó las condiciones económicas, políticas y mentales para que se hiciera el régimen incompatible con esas mismas condiciones que había creado el régimen. Se hizo disfuncional, incluso para sus propios más acérrimos partidarios. Los sectores empresariales que en el año 73 temían, con alguna razón, que iban a terminar siendo expropiados o amarrados o oprimidos por el régimen de Allende o quien fuera que continuase más adelante, esos mismos sectores que aplaudieron con entusiasmo o por lo menos se sintieron aliviados con el pronunciamiento, como dicen los militares, o el golpe, como dicen los demás, del 73, esos mismos sectores sintieron que ya no les era conveniente, no les era funcional un régimen que estaba empezando a suscitar tanta oposición, que estaba empezando a darle más territorio, más terreno y más excusa y más justificación a grupos militares capaces incluso de atentar contra el propio Pinochet, que se estaba empezando a entrar a un territorio donde se iba a vivir en un estado de perpetuo sobresalto, de perpetua guerrilla. Se empezó a temer que íbamos a convertirnos en una dictadura clásica donde uno sale, como en algunos países actualmente, uno tiene que salir de la casa en un carro blindado y con guardias armados. Y se empezó a notar además que la mayor parte de la ciudadanía no estaba tampoco en la postura de darse un salto al socialismo a la chilena ni ninguna cosa. Y esos sectores ya empezaron entonces a soltar su amarra emocional y política con el régimen. Ese fue uno de los muchos procesos que están implícitos en esta maduración de la sociedad chilena durante los años del régimen militar. Es en la extrema pobreza donde cunden y se sostienen los regímenes dictatoriales. Un caso clásico, por ejemplo, donde la dictadura duraba eternamente era Haití, por lo mismo. Así pues,
La dictadura se metió en este riel por su propia voluntad. Por su propia voluntad se creó una constitución, cosa que no hacen las dictaduras, digamos, clásicas, digamos, de las dictaduras de opereta. Por su propia voluntad, en esa constitución determinó que tenía que haber un plebiscito para decidir si el régimen seguía o no como estaba. Y por sus propios actos hizo que la sociedad chilena creciera económicamente como creció, y se desarrollaran todos los factores difíciles de enumerar y de determinar en sus relaciones mutuas de causa y efecto, que llevaron a que el molde que constituía esta dictadura militar o este régimen de autoridad, como lo llamaban ellos, pudiera continuar. Por lo demás, salvo estas dictaduras que nacen de un cuartelazo donde nadie se da excusas de ninguna clase, todos los regímenes de fuerza se buscan legitimar, entre otras cosas, alegando que son transitorios. Todos son transitorios. Ahora, esa transitoriedad puede durar una eternidad, pero son así. Y en el caso nuestro, un país de un legalismo profundo, de toda la vida, esa transitoriedad tomó la forma de una constitución donde estaba dictaminado como en el libro de la vida, así que iba a haber un plebiscito. Ahora, pasados los años, esos eventos que yo les estoy describiendo han adquirido otra significación. Uno mismo, que usted y yo, conozco gente que quieren hacerse retrospectivamente partícipes de ese proceso, que quieren adquirir un protagonismo glorioso. Yo fui el que inventó esto, yo fui el que hice la campaña del no, yo fui el que compuse la música. Bueno, hay algunos que sí efectivamente lo hicieron, y son conocidos, tienen nombre y apellido, pero muchos otros se han subido a este evento porque dejó de ser simplemente un hecho histórico derivado de estas mecánicas y se convirtió en una efeméride cargada de pasión, cargada de simbolismo, y todos quieren ser parte de eso. Todos quieren decir, yo voté por el no, como mínimo dicen eso, y ojalá puedan decir además que estuvieron en las reuniones en que la oposición decidió aceptar este plebiscito. Me acuerdo que por un tiempo hubo una larga disputa, casi a cuchillazo, entre gente de la oposición de esa época, luego la gente de la Concertación, disputando quién había sido realmente el que había convencido a los demás de participar en el evento plebiscitario, y que rechazaron la llamada vía armada, que nunca lleva a ninguna parte salvo a los desastres. Y hay varias personas que dicen que ellos fueron los que tuvieron el primero que nadie la idea de que era bueno jugar el juego con las reglas del régimen y derrotarlo en ese plano, y tenían razón. En ese plano se le derrotó. Y fue una derrota que naturalmente no le gustó al régimen, y hay otra mitología que surge aquí, que tiene algún fundamento histórico al parecer, en el sentido de que cuando el régimen, o específicamente el general Pinochet, estaba viendo esa noche del certamen plebiscitario de que iban a ser derrotados, tuvo ganas de patear el tablero, pero habría llegado el general Matei a decirle que no. Ahora, ¿fue así realmente? Llegó el general Matei a decirle que no. ¿Realmente había una decisión de Pinochet y otros a su alrededor de patear el tablero? Estas cosas, la historia es como la memoria. La historia se reconstruye tal como uno reconstruye la memoria. A veces uno la reconstruye así fríamente, o sea, se miente a sí mismo y miente a los demás, por algún motivo. Y en otros casos, los más comunes, la memoria reconstruye sin que uno se dé cuenta. Está todo el tiempo rehaciendo. La memoria es una construcción del presente en relación al pasado. ¿Cómo fue realmente si es que hubo ese encuentro entre Matei y Pinochet? Si hubo efectivamente esa cosa tan que se ve como en una obra de teatro, ¿no? Por un lado, el viejo Tata, el viejo dictador queriendo seguir, y por otro lado, un hombre que se presenta frente a él y le dice, no, vamos a obedecer el mandato del pueblo. ¿Fue así? Y si fue así, ¿hasta qué punto realmente Pinochet y los demás estaban convencidos que era posible a esas alturas del partido patear el tablero? Si no fue algo más que algo que se dijo de repente, oye, sería bueno que mandáramos todo esto al diablo. Había agua en esa piscina,
Es cuestión de tocar un botón y todas las Fuerzas Armadas que ya estaban en este cuento iban a ir inmediatamente a ponerse traje de combate y salir a las calles a parar todo. Se me hace difícil creerlo. Yo creo que ya estaban embarcados en eso. Quizás se arrepintieron muchos de ellos, de luego Pinochet, de haber estado muy arrepentido, no le gustó para nada. Pero ya estaban en ese bus, no se podían bajar. Y el país que había madurado, que había crecido, que ya no toleraba el régimen, que ya no toleraba las cosas que comenzaban a saberse más y más y más acerca de los abusos de todo orden que se habían cometido. Ese pueblo, esos empresarios que temían que íbamos a llegar a una situación de país en estado de guerrilla. Todas esas cosas finalmente fueron deteriorando las condiciones de existencia del régimen y llevaron al resultado que llevó, al triunfo del no. En la historia, cuando uno quiere explicarse un evento de gran magnitud, uno tiene que desechar de inmediato, creo yo, esta explicación basada en factores causales unilaterales. Como decir, el régimen fue derrotado por las luchas populares. Eso es una abstracción, una cosa demasiado genérica que no tiene sustancia. Puede servir como una consigna política, pero no es un análisis, eso en ningún caso. Tampoco sirve otra explicación que he escuchado por ahí en esos años, y todavía algunos la sostienen, de que esto fue por presión de Estados Unidos, que no querían precisamente que este país se convirtiera en otro Vietnam, en otro país con guerra de guerrilla, y entonces habrían presionado, y ponen como ejemplo el caso de la uva. Ustedes recordarán cuando en Estados Unidos se prohibió la entrada de uvas chilenas, y eso habría sido un signo. Se le habría dicho con eso al gobierno militar: miren, si ustedes continúan sin bajarse, vamos a parar todas las importaciones de Chile y va a quedar ahí la crema. Esa es otra explicación también que yo creo totalmente inaceptable, que no tiene mucho sentido. Todas estas explicaciones unilaterales no tienen sentido. Cuando uno quiere explicarse un evento como el del plebiscito y el triunfo del no, tiene que hacer lo mismo que cuando se quiere explicar el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ver el conjunto enorme de factores que, interactuando entre sí, van deteriorando las condiciones de subsistencia de algo. En el caso de la primera, la subsistencia de la paz, y en nuestro caso, la subsistencia del régimen militar, que van deteriorando esas condiciones hasta que llega un momento en que un punto determinado, un evento determinado, en el caso de la Primera Guerra Mundial, el balazo que recibió el archiduque y su señora en Sarajevo, y en el caso de Chile, algo que estaba de antemano, ni siquiera un evento nuevo, aquello que estaba escrito en sus propias tablas de la ley, que tenía que haber 8 años después de que se promulgó la Constitución de este régimen, un plebiscito. Y ese evento, que durmió durante 8 años, se convirtió finalmente en el gatillo que detonó, que reveló que el régimen ya no tenía sustento en ningún sentido, que ya era una estructura obsoleta, era un aparato que ya no estaba en sintonía con los tiempos, y el régimen se acabó. Visto de afuera, dicho sea de paso, y me acuerdo yo haber estado junto con muchas otras personas que trabajaban en medios de comunicación en la galería del Congreso en Valparaíso, viendo el cambio de mando cuando Pinochet le entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin, y todos comentábamos: esto es una cosa que no se había visto nunca en el mundo, una dictadura que por sí misma se desnuda de la banda presidencial y se la entrega a alguien que es un enemigo total de ello. Y efectivamente, esa particularidad, la manera como se ocurrieron las cosas en Chile, es única, no se ha repetido, no se había producido antes ni se ha producido. Quizás un poco en Sudáfrica también. Al final, si uno escarba un poco la historia, descubre que en muchas ocasiones estos cambios radicales de un régimen a otro tienen instancias donde el propio régimen que se va a ir, genera los mecanismos para su ida. Estoy recordando, por ejemplo, en la Revolución Francesa, la monarquía es la que llama a los estados generales, el evento que desata todo lo que se había estado acumulando previamente. En el plebiscito del sí y el no, es el evento que el propio régimen se había puesto en su tabla de la ley, que desencadena todo lo que se había estado acumulando previamente, todo lo bueno y todo lo malo que había producido ese régimen. ¿Qué más se puede decir de esto? Mucho más, por supuesto, pero el programa ya no tiene más tiempo. Espero que los que ven este tipo de eventos con una pasión religiosa, no se molesten, que yo trate de analizarlo en sus partes componentes
y no me reten tanto. Yo trato de estudiar las cosas hasta donde puedo, eso es todo. Y en una de esas mañana continúo viendo otros aspectos porque tengo un montón de cosas más que tomé, pero el tiempo de este programa es limitado por razones técnicas y no quiero latearlos más. Una vez más también les digo, para terminar, que estoy bastante emocionado. Nunca esperé tanta apoyo de tanta gente que se manifiesta en mail, especialmente en cosas que uno escucha, en lo que le dice gente que conoce a otra gente, que conoce a otra gente, y que se manifiesta también en Patreon, este sistema que me permite seguir por ahora funcionando con este programa. Nos vemos mañana. Muchas gracias.